Mi nombre es Luis Abigail Llanes Leiva, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la siguiente presentación les voy a explicar sobre mi anteproyecto de investigación dentro de la materia Fundamentos de Investigación, que lleva por nombre Errores de aprendizaje que cometen los alumnos de bachillerato en la materia de cálculo de quinto semestre en el plantel COACH, ubicado en Caborca, Sonora. Nombre de la docente en línea: Rocío Alejandra Degollado García. Introducción. Sabemos que los errores forman parte de las producciones de la mayoría de los alumnos y constituyen generalmente un elemento estable en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la matemática en todos los niveles educativos. Si bien el error puede tener procedencias diferentes, generalmente tiende a ser considerado como la presencia de un esquema cognitivo inadecuado en el alumno, y no solamente como consecuencia de una falta específica de conocimientos. También se debe tener en cuenta que las oportunidades de los estudiantes para aprender matemática dependen de su entorno y del tipo de tareas y discurso en que participan. Dependiendo de lo que aprendan, de cómo se implican en cada una de las actividades, lo que marca a su vez la actitud que tienen para la materia. Cronograma general del trabajo. Como se muestra en la diapositiva, desarrollé al principio un diagrama de Gantt en donde con la herramienta Excel diseñé cada una de las actividades que tenía que entregar, en cada unidad, con fecha de inicio y fecha final, donde se muestra cada una de las actividades que conforman mi anteproyecto de investigación. Planteamiento del problema. El informe PISA, que es una prueba internacional sobre la educación más conocida y reconocida del mundo, le ha vuelto a sacar los colores rojos a México. La educación mexicana se mantiene, como desde hace 15 años, a la cola de los miembros de la OCDE. Sobre una escala en la que la media es de 500 puntos, los alumnos de preparatoria no han aprobado ningún examen. En este caso, lo que me interesó a mí fue el de matemáticas, que reprobó con 408 puntos en los alumnos de preparatoria. La matemática es una de las materias instrumentales utilizadas como indicador para diagnosticar el nivel educativo del sistema escolar. Juzgamos a nuestros estudiantes como más o menos inteligentes de acuerdo con el papel que desarrollan en este campo, vinculado a un buen rendimiento a una alta inteligencia. Sin embargo, ni la teoría ni la investigación sobre el tema apoyan en este supuesto, ni el alto porcentaje de alumnos con errores de aprendizaje en matemáticas puede hacernos creer que las capacidades de los alumnos en estos años han disminuido. En este anteproyecto de investigación se analizan los errores que cometen los alumnos en el bajo rendimiento académico en la asignatura de matemáticas de los alumnos de quinto semestre del COBACH, ubicado en el municipio de Caborca, en el estado de Sonora. Para explicar el rendimiento académico de los estudiantes, se tomó la información proporcionada por un profesor de cálculo integral del grupo mencionado y se complementó la información con una serie de encuestas. Estas fueron realizadas a estudiantes con diferentes variables como son la edad, el género, la ubicación geográfica, el núcleo familiar y el nivel de educación de sus papás. El rendimiento de esta asignatura es un referente importante a nivel académico de este grupo para alcanzar los objetivos propuestos, donde las notas oscilan de 3.0 a 7.0. El grupo está conformado aproximadamente por 40 estudiantes. Este municipio es golpeado constantemente por la delincuencia común y organizada, lo mismo que por el bajo nivel académico de sus habitantes y muchos problemas familiares y socioculturales, en los cuales encontramos a las jóvenes viviendo con sus papás, ya sea padre, madre, abuela o con otros. El objetivo general de esta investigación es determinar las causas de esos grandes errores de aprendizaje que cometen los alumnos del quinto semestre del plantel COBACH Caborca, el estado de Sonora, en el aula de clases, y proponer mejoras que reduzcan estos errores. Objetivos particulares. Para ello debemos previamente plantear los siguientes objetivos particulares:
analizar las variables asociadas en el rendimiento en matemáticas y el por qué se ha generado el bajo rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes del quinto semestre. Para todo esto nos planteamos una pregunta general: ¿cuáles son las causas y motivos posibles que pudieran hacer prevalecer en los alumnos ciertos errores de aprendizaje? Preguntas específicas: ¿son en realidad efectivos los métodos de enseñanza actuales? ¿Cuáles son los factores externos que afectan el rendimiento de los alumnos? Durante muchos años la enseñanza en las matemáticas se ha reducido al cálculo, al aprendizaje de fórmulas de memoria. Las matemáticas eran algo que se aprendía en el aula de un modo mecánico y de la que muchas veces incluso se desconocía su finalidad o su aplicación real. Sin embargo, la sociedad está evolucionando y con ella evoluciona también la educación. En la actualidad, se centra más bien en el alumno que sea capaz de razonar por sí mismo o de actuar de acuerdo con ciertas convicciones, dejando en segundo plano el aprender los conceptos simplemente de memoria. En el caso concreto de las matemáticas, también se pretende que los jóvenes sean capaces de aprender al aplicar las matemáticas en distintas situaciones de su vida en general. Por tal motivo, se realiza esta investigación para profundizar y conocer con mayor precisión la problemática educativa que conllevan al bajo rendimiento académico del grupo mencionado, ya que permite elaborar algunas recomendaciones para que puedan aplicar los estudiantes dentro del aula de clases. Cualquier aporte investigativo es indispensable y apreciado como formación para comprender la mejor forma del problema. Esta investigación abre la posibilidad de que al saber las posibilidades causas del bajo rendimiento académico, los estudiantes puedan aplicar sus recomendaciones y alcanzar un aprendizaje integral. Marco teórico. Según Socas 1997, cita completa: el error de las dificultades del aprendizaje en las matemáticas debe ser considerado como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo inadecuado y no solo la consecuencia de una falta específica de conocimiento o una distracción. Por otra parte, Mearalet 2001 dice que las etapas por las que pasa el estudiante en el proceso de adquisición del lenguaje matemático son las siguientes: la acción, la asociación de la palabra con la acción, conducta al relato, abstracción matemática, lenguaje gráfico y lenguaje simbólico. De igual forma, Gutiérrez L. 1995 resalta que la forma como suceden los cambios en la sociedad actualmente, ameritando y exigiendo un docente más comprometido con su profesión y con su quehacer en el aula. Según Gutiérrez, el compromiso y dedicación del docente es fundamental para el desarrollo integral del estudiante, es decir, este debe dar lo mejor en el aula de clase, convirtiéndose en un amigo facilitador del aprendizaje para sus estudiantes. Mulher 1989, citado por Rico 1995, señala las siguientes características de los errores. 1. Surgen por lo general de manera espontánea y sorprende al profesor. 2. Son persistentes y difíciles de superar, ya que requieren una reorganización de los conocimientos en alumnos. Muchas veces los alumnos no toman conciencia del error, ya que no comprenden acadamente el significado de los símbolos y conceptos en el que trabaja. Radat 1979, que comenta que existen diversos errores debidos a dificultades del lenguaje, dificultades para el deficiente de los hechos y destrezas y conceptos previos, debido a asociaciones incorrectas o rigidez del pensamiento y a la aplicación de reglas o estrategias relevantes. Di Blasi, Regner y otros coinciden en señalar que los errores se reiteran en los distintos años y ciclos que conforman el sistema educativo, lo que resultan ser básicamente los mismos para cada contenido de la currícula. Radat 1980 lleva a cabo una revisión de gran parte de las investigaciones realizadas sobre errores. Esto me servirá más adelante para algunas de las investigaciones ya realizadas, para conocer más sobre el tema que estoy investigando. Diseño y alcance de la investigación, metodología e instrumentos. Alcance y diseño metodológico. Esta investigación tiene un alcance descriptivo explicativo y tiene un enfoque cuantitativo.
Ese tipo descriptivo porque describe el comportamiento del rendimiento en función de factores de género, ubicación geográfica, núcleo familiar y factores externos al aula de clases. Y ese tipo explicativo porque mide el aporte de cada una de las variables, esto en base a las encuestas desarrolladas para explicar cuáles son los errores que cometen los alumnos de dicho plantel. Recolección de datos e instrumentos utilizados en la investigación. El registro de una observación es una técnica de recolección de información por excelencia. Es la observación la cual es utilizada tanto los métodos cualitativos como cuantitativos porque permite obtener de manera directa los datos e información sobre el fenómeno del que se está estudiando. La observación se apoya de un registro de comportamiento y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías de lo que se quiere observar. La encuesta es una técnica de recolección de datos tanto de aspectos objetivos como subjetivos fundamentada en la información brindada por el sujeto. Puede ser oral o escrita. La información se obtiene directamente del sujeto, por lo que no es necesaria la observación por parte del investigador de determinada situación. La recolección y análisis de la información permite contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas anteriormente para modelar el comportamiento de fenómenos de la población. Los métodos de muestreo se conforman en correspondencia con los tipos de muestras que se necesitan seleccionar. Población y muestra. La investigación se realizó, como les he venido platicando, en una preparatoria, en donde tengo unos contactos que me facilitaron el acceso, entonces tuve mayor oportunidad para la obtención de datos, de información que estaba a mi alcance. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora se encuentra con dirección de H, Colegio Militar Eleazar en Caborca, Sonora. La información se recolectó a través de una encuesta cerrada realizada directamente a 20 alumnos de ambos sexos del quinto semestre del plantel educativo del COBAS en Caborca, Sonora. La muestra fue seleccionada utilizando el método de muestreo por conveniencia sobre una población de 40 estudiantes. Con estos valores se obtuvo el tamaño de una muestra de 20 estudiantes, lo cual correspondía al 50% de la población. Las preguntas de las encuestas son cerradas de opción múltiple con única respuesta. Para recolectar la información se hizo una encuesta que se aplicó a 20 alumnos del quinto semestre de la institución. Se realizó un análisis de los datos obtenidos usando tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. Luego se presentarán las conclusiones que permitirán determinar cuáles son los errores que cometen los alumnos para tener un bajo rendimiento en la materia de cálculo. En base a mi tema de investigación diseñé este formato de encuesta, el cual consta de 9 preguntas cerradas, donde existen unas opciones que el estudiante debía de marcar según él lo que considere. Aplicación de la encuesta. Para la aplicación de la encuesta, como les comenté, tenía acceso al plantel por unos contactos, entonces acudí el día 12 de noviembre. Como les comenté, ya había tenido contacto con el plantel de personal sobre la investigación y me facilitaban el acceso. Las encuestas fueron abordadas a la hora de salir de los alumnos, con esto para no interrumpir sus clases. En total fueron 20 encuestas con 9 preguntas cada una. Diseñé en Excel una tabla donde guardé cada una de las respuestas para su posterior tabulación y mostrar su gráfica. Se muestra ahí la encuesta 1 a la 20, donde muestra la edad, el sexo, la escolaridad, las respuestas de la pregunta 1 a la pregunta 9. Edades, como muestra en la figura, el 60% de las edades eran personas de 17 años y el resto era de 18 años. El 60% que se encuestó es del sexo masculino y el 40% del femenino. ¿Crees tú
que las matemáticas son fundamentales para tu vida. Esta fue la pregunta 1, donde en la gráfica se puede mostrar que el 85% de los estudiantes encuestados comenta que las matemáticas no son fundamentales para su vida. La pregunta 2 decía, ¿son las matemáticas tu materia favorita? El 70% de los estudiantes me comentaba que no es de su agrado las matemáticas y se les ha dificultado siempre. Entonces, 70% comentó que no son su materia favorita y el 30% comentó que sí. ¿Qué calificación obtuviste en el último parcial? Como se muestra en la imagen, el 35% obtuvo una calificación aprobatoria del 70%, que es el porcentaje más alto, en donde oscilan las calificaciones entre 50, 60 y 70. General, de los 20 encuestados, una persona nada más obtuvo 100 de calificación en su parcial anterior. ¿Cuántas horas al día le dedicas por estudiar matemáticas? El 55% comenta que no dedica ninguna hora para estudiar matemáticas, mientras que el 25% una y el 20% dos. Esto es un indicativo del bajo rendimiento de la materia de cálculo. ¿Utilizas material de apoyo para reforzar los aprendizajes de las matemáticas? El 65% comenta que no utiliza ningún material de apoyo. Siendo ahorita que todos contamos con acceso a Internet, la gran mayoría puede tener acceso a Internet, en donde cualquier duda que tengamos existen diferentes plataformas que nos pueden ayudar. Mi experiencia en lo personal esta es mi primera vez que curso la licenciatura en línea, entonces cualquier duda que yo tengo me voy directamente al YouTube o directamente a Internet, a plataformas que me ha ayudado. Entonces ahí los alumnos comentaban que no visitan ningún material en línea, de la biblioteca tampoco, no estudian para reforzar las matemáticas. ¿Dedicas tiempo extra para practicar las matemáticas? El 70% comentó que no dedica tiempo para estudiar matemáticas fuera del aula. ¿Utilizas tu teléfono celular mientras tu profesor está impartiendo su clase? Aquí es algo que me llamó la atención. En teoría no está permitido el uso de los teléfonos celulares dentro del aula, pero el 70% lo tienen por si hay una emergencia, pero lo sacan estando en clases, lo cual es un distractor para aprender lo que el profesor explica. Tiene un 70% los que sí sacan su teléfono utilizan su teléfono al momento de estar en clase. Resuelven con facilidad los problemas matemáticos explicados por el profesor. El 90% se queda siempre con dudas cuando un profesor explica alguna unidad, algún tema en clase, lo cual es un foco rojo para ellos porque pues no están poniendo atención o el profesor no está explicando bien o no sé. Entonces algunos me comentaban que se les complica un poco los axiomas, los teoremas. Entonces hay unas recomendaciones al final que les voy a dar. 9. ¿Cómo les gustaría que fueran las clases de matemáticas? El 55% comentó, ahí está muy parejo, explicativa, participativa. Les gustaría que sea más de preguntar y participar. Y el 45% comentó que les gustaría que les explicaran más. Conclusiones y recomendaciones. Cada una de las personas somos distintas, todos nacemos con habilidades específicas que nos permiten destacar en un área en particular. Desafortunadamente, la asignatura de matemáticas en general en cualquier nivel semestre de preparatoria es de las que más se les complica a nuestros estudiantes, siendo importante en nuestra vida cotidiana. Este anteproyecto de investigación fue enfocado a los estudiantes de bachillerato, puesto que son ellos quienes pronto se formarán como licenciados, ingenieros, médicos, arquitectos, y son ellos quienes deben de contar con conocimientos y habilidades ya diseñadas para su futuro ingreso a la universidad, puesto que en cualquier área que decidan dedicarse siempre tendrán algún ejercicio matemático. Recomendaciones generales, en base a lo que yo observé. De hecho, al momento de aplicar las encuestas, estuvo un momento en el área
ah, ahí en el área de receso de los estudiantes y ninguno me pasó un rato por la biblioteca, no había casi nadie estudiando o pidiendo libros, la gran mayoría está en el teléfono, en ahí a la hora de hacer un examen no repasan. eh, Como les comenté, en la actualidad tenemos muy acceso a lo que son los teléfonos digitales, entonces yo creo que nos está rebasando un poquito la era digital. Debe ser a nuestro favor porque cualquier información, duda que tengamos podemos consultarlos, pero los alumnos, los jóvenes no lo aprovechan a su favor. Entonces, es por eso el bajo rendimiento que tienen algunos alumnos. Yo me enfoqué más que nada en los errores que ellos cometen al momento, si ellos estudian, si ellos retoman en su casa el tema, indagan, que vayan a biblioteca, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente no están poniendo el empeño, la dedicación, la actitud para poder sacar adelante la materia. Entonces aquí son algunas de mis recomendaciones generales para dicha o anteproyecto de investigación. Esta investigación, para llegar más a fondo a los errores, se ocupan, siento yo que se ocupa un poquito de más tiempo ya enfocarme dentro del aula a visitarla o entrevistar a profesores, lo cual no se me permitió, nada más se permitió acercar alumnos. Entonces, para mi humilde opinión, estas son mis recomendaciones que doy en base a lo visto y a lo estudiado, a lo leído, en bases bibliográficas. Número uno, que conozcan la importancia de las matemáticas. Es muy positivo enseñar las matemáticas con su historia. Se trata de humanizar la matemática, de mostrarla en su contexto como producto de la actividad humana que ha ido gestando a través de los milenios, mostrando la sociedad al arte, la arquitectura, la belleza. La perspectiva histórica nos acerca a genios que han ayudado a impulsarla a lo largo de muchos siglos por necesidades y motivaciones muy distintas. 2. Aplicar nuevas tecnologías para aprender matemáticas. Afortunadamente en la actualidad existen una multitud de programas y aplicaciones que permiten al estudiante aprender matemáticas de una forma más entretenida. Al aumentar su motivación también se mejorará su aprendizaje. 3. Matemáticas en Internet. Como les comenté, en la red hay un sinfín de páginas interesantes con recursos matemáticos que nos pueden resolver cualquier duda en cualquier momento, ya sea útiles para nuestro aprendizaje, algunos programas importantes que engloban el cálculo, que fue la materia que me enfoqué, el álgebra, probabilidad y estadística, son como GeoGebra, Wikis o Demo, son apps que nos ayudan a desarrollar dudas que tengamos en cuanto a una materia específica. Concentración en clase. Una pregunta que hice en la encuesta era si usaban el teléfono al momento de estar a clase. La gran mayoría comentó que sí. Siento que es un foco rojo para ellos, puesto que no ponen atención. Entonces nuestra concentración debe estar siempre al máximo, puesto que son los temas más complicados para asimilar. Prestar atención no es mirar al frente y escuchar callado las palabras del docente, sino entender lo que él nos está tratando de explicar. Cualquier distractor, más en las matemáticas, nos complicaría si no ponemos en clase y que el profe nos encargue algún ejercicio, resolverlo nosotros mismos en casa. Practicar. Para mejorar, la mejor manera de hacer es hacer muchos ejercicios. Una experiencia personal, cuando yo iba en la preparatoria, a mí se me complica. Soy una persona que se ocupa leer y estudiar y leer para así sacarme a 100 en algún examen o algo, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era practicar mucho, llegaba a casa para practicar yo mismo o le pedía a mi profesor que me pusiera unos ejemplos aparte para mí, para yo resolverlos. Practicar para mejorar, como les comenté, y cuando decimos mucho no decimos 3 o 4. Tal vez tengamos que hacer 20, 30, incluso más. Pasarse horas sentado haciendo ejercicios puede ser alguna manera de asimilar los temas. Estudiar la teoría. Acá es donde muchos fallan, leen la teoría y tratan de asimilarla y resolviendo ejercicios. Pero muchas veces, cuando nos explican axiomas o teoremas, es necesario estudiarlos y memorizarlos.
Por ejemplo, ahorita que estoy cursando mi semestre llevo álgebra, donde existen un sinfín de axiomas y teoremas que me los tengo que aprender. Como les comenté, tenemos que comprenderlos, memorizarlos para aplicarlos a ejercicios. Entonces, esas son algunas recomendaciones de mí en base a lo que yo vi, a lo que yo encuesté y a las gráficas que me arrojaron. Bibliografía. Puse toda la bibliografía desde la evidencia 1 hasta a la última evidencia. Son bibliografías en formato APA, de libros, de revistas, de tesis que vi, de algunos ejemplos que vi, de páginas web, eh, y también del material que me facilitó usted al momento de llevar la materia. Pues este es todo de mi parte. Espero sus recomendaciones para mejorar esta presentación. Muchas gracias por su atención. Que tenga un bonito día.